día de hoy tengo un invitado de lujo, definitivamente de lujo. Estoy hablando del señor Gianfranco Obrero. Bienvenido, Gianfranco. Liz, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Queremos conocerte un poco más, queremos ver, nosotros siempre decimos, más allá del éxito que hay, más allá de las personas que inspiran como tú, personas emprendedoras, porque emprender no solo es tema de negocio, pues, ¿no? Sino emprender es emprender el vuelo en la vida, ¿no? Atreverte a cruzar las fronteras y hacer cosas de pronto que a algunos les parece imposibles y lograr trayectorias muy interesantes, ¿no? Como lo que tú has hecho. Por eso estás acá también en Prósperos TV. Tú empezaste a estudiar una carrera de ingeniería. Y de pronto te fuiste al otro lado. De la parte de los números te pasaste a la parte de las letras, con la literatura. ¿Por qué empezaste con ingeniería en todo caso? Porque mi papá era ingeniero, porque yo soy una persona que tiene una gran capacidad con las matemáticas, o sea, los números son amigables conmigo, lo fueron siempre. Y cuando comencé a estudiar ingeniería me di cuenta que ese no era el mundo que yo quería. O sea, si bien era una cosa atractiva, no era lo que a mí me estaba llenando. Entonces renuncié a ingeniería con el dolor de mi papá, que esperaba que yo fuera un ingeniero, él era ingeniero, y me quedé un poco en nada, porque tampoco escogí letras como una alternativa directa. Pero dije, ¿por qué no? Y entré a la Católica, letras primero, donde hice los 2 años de estudios generales, y terminando estudios generales dije, ok, voy a estudiar literatura. Y los mejores poetas y escritores en ese momento, como profesores, estaban en San Marcos. Y tú dijiste, yo tengo que estar ahí. Esta es la mía. Entonces salí de la Católica, me presenté al traslado externo a San Marcos, ingresé y ahí terminé mi carrera. Qué éxito. ¿Y tu papá qué dijo? Primero me puso una cara de ese tamaño e inmediatamente después se dio cuenta que, bueno, que era mi vida, que no era la suya y que yo finalmente tenía la posibilidad y el derecho a decidir lo que yo quería hacer. Pero era ingeniero, pero también era actor. Mi papá y mi mamá en el año 63, cuando yo tenía 10 años de edad, se metieron a estudiar teatro en la Asociación de Artistas Aficionados. Fueron 9 meses que estuvieron dentro de esta escuelita que se armó y comenzaron a trabajar en teatro. Mi papá era muy aventado, era un tipo, no creía en nadie realmente, no tenía ningún empacho, ninguna vergüenza, jamás la tuvo. Se mandaba nomás. Se subió al escenario. Mi mamá más bien era mucho más cuidadosa, es más, le costaba mucho. Una actriz bien Una actriz maravillosa, por supuesto, pero le costaba mucho. Y curiosamente, bueno, durante algún tiempo estuvieron haciendo ella, y el año 89, estamos hablando de 26 años después, 26 años después, papá muere. Muere mi papá y mi mamá en ese momento comienza a trabajar casi sin parar en cine, teatro y televisión. Entonces ella tenía para entonces 60 y pocos, 67, un año más que yo ahorita, y comenzó a trabajar. Y a partir de ahí hizo una carrera espectacular. Actualmente mi mamá tiene 97 años. Increíble. Y a los 90 filmó 3 películas. ¡Wow! ¡Qué talento! 3 películas. Yo le decía, mamá, o sea, ni yo hago 3 películas en un año. ¡Ah, qué solicitada! Y ella sí. ¿Y cuándo te picó ese bichito por la actuación? El arte es una forma de comunicarte. Es una forma de expresarte, vamos a ser más claros todavía. O sea, de poder sacar aquello que tú tienes dentro hacia afuera. Danza, música, teatro, poesía, narrativa. ¿Qué te ayuda a sacar a ti a expresarte? Escultura, pintura, lo que quieras, es un camino adicional para expresarte. Tenemos muy pocos caminos para expresarlo. Entonces, ese es un camino. Yo, por eso te digo, literatura y teatro no estaban tan alejados. Pero el tema era que de alguna manera yo no me atrevía a actuar. No quería fracasar. No quería que me dijeran, tú eres malo en eso. Ese era tu temor, tu mayor temor, Sí, yo creo que sí, muchos miedos he tenido y tengo todavía, pero hay muchos que ya los he ido descartando. ¿Tenías miedo también de la crítica de tus padres? No, porque de alguna manera ellos me abrieron mucho espacio, pero una especie de autocrítica muy fuerte y de alguna manera la sanción del otro, ¿no? ¿Cómo la venciste? De la manera más estúpida. ¿Cómo aprendes a nadar? Me lanzo a la piscina. Te tiras a la piscina, pues. Me hago bueno. Y entonces, exactamente. Y me subí al escenario sin tener ningún conocimiento, o sea, no tenía ningún tipo de estudio. Si no fueras actor, ¿qué hubieras sido? Hay un montón de cosas que me gustaría hacer. Por ejemplo, una de las cosas que me apasiona es la ingeniería civil. Me parece absolutamente... ¿Te quedaste con el éxito de la ingeniería? No, porque no iba a estudiar mecánica. Pero la civil me parece espectacular. Podría ser médico. Es una buena rama. Pero médico sobre todo para entender el porqué de las cosas, más que ser un médico que atiende a la gente, más un investigador en ese sentido.
o podría ser mago. Mago. Todas esas cosas me gustan, o sea, son elementos. Me interesa preguntarme el porqué de las cosas. ¿Por qué ingeniero civil? Médico se puede entender. ¿Médico especialista en qué serías? En investigación, saber el porqué, cómo funcionan las cosas me gusta. El aparato, todos los aparatos que tenemos ahí. Todos los aparatos posibles e imaginables. Ya. Pero el ingeniero. Pero la interrelación me parece más que los aparatos. Ya. O sea, creo que si nosotros tenemos un cerebro, tenemos un corazón y tenemos un hígado, por mencionar tres de los órganos que tenemos, ¿cómo funcionan entre sí? Médico por eso, ingeniero civil, porque hay una cosa que me parece fascinante. El mundo que tenemos es como lo ves. ¿Se puede transformar? ¿Cómo? ¿Cómo puedes lograr estas obras maravillosas que hace el ser humano dentro del universo sin agredir realmente a la naturaleza? Y siempre me ha gustado. Siempre has estado como que mirando más allá. ¿Qué hay más allá? Quiero saber. Siempre has sido muy curioso, ¿no? Mucho, desde chiquito. Y además me hablas de la investigación. O sea, siempre quieres averiguar más, preguntar. No muy profundo, la verdad, Lisa. No muy profundo. Pero me interesa es saber ese porqué de las cosas. ¿Qué hace que este vaso contenga esa agua? Bueno, pues ahí está. O sea, ¿y por qué esta superficie es más dura que la otra? Entonces crees en energía. Sí. ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, te voy a hacer una propuesta, ¿ya? Piensa que esta copa que está acá, ¿Ya? el vidrio es como agua, Ajá. pero más densa. Wow. O sea que finalmente el Me la vidrio puedo podría imaginar. chorrearse también. Ya. No se ha chorreado porque sencillamente ahí está, pero podría ser. Entonces, si los dos son minerales, ¿cuál es la diferencia? Y me gustan esas cosas, me lo voy a preguntar toda la vida. La física me encanta, por ejemplo. Y sobre la energía. Yo entreno gente para hablar en público, para ¿Consideras manejar que ahí- su propia energía. Ahí está. Para manejar la propia. Para manejar su propia energía, pero tú y yo estamos conversando ahorita. Ajá. Y tú tienes una energía, yo tengo otra. Estas energías se combinan y dan algo que puede ser positivo, sea delante de una cámara o sea entre tú y yo. Así Acá es. nosotros vamos a generar algún tipo de, no sé, pues de movimiento. Ajá. Es energético, es químico, lo que tú quieras. Tú le puedes poner el nombre que quieras, pero estamos moviendo energía. Así es. Yo sí creo, por ejemplo, en el poder de las manos. Y funciona. O sea, yo cuando mi hija Cierto, Valentina ¿no? era pequeña, yo le decía, mujer, déjame, yo la duermo. La ponía boca abajo, Ya. ponía mi mano entre sus piernas y la agarraba a la barriga con mi mano caliente. Ajá. Acá no está tan caliente porque hay aire acondicionado, ¿no? Ya. Y después la ponía así y en segundos Se dormía. conseguía que se durmiera ¿Por qué crees que pasaba eso? por la energía que tengo. Y cuando ya fue más grande, de pronto se ponía medio inquieta y le decía, ven, siéntate acá junto a mí, y le ponía la mano encima de la barriga igual como lo hacía antes. Siempre en el estómago. En el estómago está ¿Consideras sonando. que hay una relación? Debe haber, no sé. Pero con su mamá no pasaba eso. No, era conmigo. Le ponía la mano así y de pronto la veía que ella se quedaba dormida. Y esa energía que tú sacas para seguir actuando, para seguir haciendo muchas cosas, ¿de dónde la sacas? Yo hago las cosas que me gusta hacerles. Y creo que eso he hecho toda la vida. O sea, yo nunca he estado obligado a algo. Lo que he trabajado, la manera como he vivido, he estado relacionado con aquello que a mí me gusta. Si estás vinculado con eso, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A mí me gusta eso. O sea, tengo 66 años. Internamente no lo siento, externamente sí. Ya. Por algún lado duele. Pero la sensación es, estoy en este mundo para algo. Y ese algo pues se manifiesta en todo. O sea, Tú ingresaste más bien al mundo del budismo. Es algo bien interesante el tema del budismo. Pero ¿cómo lo ves tú? hay esta idea de que el budismo funciona, digamos, como una nueva etiqueta, ¿no? Es lo que menos me interesa. Hace unos días me preguntaron si yo pensaba que el budismo era una religión y siempre digo no. Yo pienso que el budismo es más una manera de vivir, ni siquiera una filosofía. Ni siquiera la filosofía. Ni siquiera una filosofía. Si lo piensas, puede ser, o sea, lo puedes entender como una filosofía, pero es tratar de entender el budismo desde el punto de vista intelectual. ¿Racional? Desde el punto de vista racional puedes encontrar una serie de cosas y te puede parecer maravilloso. Pero el budismo es una manera de mirarse. Podría llamarse budismo o no llamarse budismo. Lo importante es cómo haces tú para mirar tú propiamente. Y yo siempre he sido muy descreído. O ¿Muy sea, a mí... desconfiado? No, descreído. Desconfiado no, al revés, a mí me gusta confiar en la gente. Me gusta confiar en la gente, yo creo en la gente. Después puedo tener mis decepciones, pero en principio confío en la gente.
una de las cosas que a mí más me torturó mientras era un alumno escolar era que me obligaban a creer en algo. Tú tienes que creer, me decían. Dios existe, tú tienes que creer. Y decía, pero ¿por dónde? O sea, ¿en qué parte está? No, es que está ahí, es un misterio y tienes que creer. No creo, pues. Nunca creí. ¿Y siempre estabas en la búsqueda? No, sencillamente decía, bueno, el mundo es lo que veo, lo que toco, lo que siento. ¿Eres un hombre de fe? No. No, así de frente. No, o sea, ¿de fe en qué? ¿Cómo puedes creer algo que no conoces? ¿Y el budismo? El budismo me dice experimenta, duda. No Toca, me dice, toca para que creas. experimenta. O sea, haz esto, a ver qué pasa. Y yo lo hago. Y veo qué pasa. Pero no me dice, sí, me hablan de la reencarnación. Ok, reencarnación, pero ¿existe? No lo sé, no te puedo dar fe de eso. Entonces prefiero ocuparme de mi momento ahora, y en eso creo que estoy siendo más budista que en sencillamente pensar en creencias o algún tipo de pensamiento adicional. Porque te hace conocerte más a ti y para ti eso es lo importante. Porque estoy aquí y ahora, Liz. El presente, básicamente. Aquí y ahora. Ahora, mientras más cerca estés de ese presente, más difícil va a ser que las cosas te afecten. Sí, es cierto. ¿Eso te ha ayudado de alguna manera algunas caídas que has tenido en la vida? Todo. ¿Has tenido caídas fuertes? ¿Algo que te haya marcado? Varias cosas me han marcado. Cuéntanos una. La muerte de mi padre. Te afectó bastante. ¿A quién no le afecta, no? Y yo no esperaba que eso sucediera y de pronto un día mi papá ya no estaba. ¿Y cómo te enfrentas a eso? Me pasé mucho tiempo además pensando que yo era el culpable de esa muerte, por no haber estado ahí en el momento que él se moría. Porque yo lo podría haber salvado. Una gran estupidez, pero bueno, está en mi cabeza. ¿Tenías culpabilidad? De alguna manera, decía, si yo hubiera estado, mi papá estaría vivo. ¿Y qué te ayudó a sacar esa culpabilidad encima? El psicólogo. De otra forma no hubiera podido pasar. No, sí, el tiempo lo cambia todo, ¿no? Pero de alguna manera lo conversé y solté todas las culpas y sensaciones para poder entender que estamos en esta vida con todo lo que sucede, lo bueno y lo malo. Y nada, estoy ahora viviendo una vida muy plena y muy satisfecho, ¿no? Muy contento, porque aprendí de alguna manera a recibir tanto lo bueno como lo malo. Una cosa sí te voy a decir, Liz, yo soy un hombre que ha tenido mucha suerte en la vida, mucha suerte. ¿Tú crees en la suerte entonces? Digamos que tengo una buena estrella y hasta ahora, mañana puede cambiar, todo está prestadito. Eso hay que tenerlo claro, ¿Tú crees en la suerte de pronto que tenemos un destino, estamos destinados todos unos a ser millonarios, otros no, otros a ser felices, otros infelices? ¿O que de alguna manera tenemos un gran, digamos, en las manos, tenemos también, podemos trabajar nuestra vida? Yo creo que hay que emprender las cosas que hagas con una pasión. Mientras tú estés de alguna manera satisfecho con lo que haces, no importa lo que hagas, te vas a sentir bien. Y eso trae más cosas buenas. Ahora, nací en una familia donde no tuvimos riquezas, pero nunca me faltó nada. Donde me dieron libertad para hacer, yo escogí y en esas cosas me fue bien. Entonces, cuando veo las cosas, quise tener una hija y tuve una hija. Claro. Y me encontré con un hijo, que es el hijo que traía mi mujer al matrimonio, que también es mi hijo. Entonces, he vivido con satisfacciones de ese tipo, pero la felicidad no te la dan las cosas. ¿Qué te la da? El estar aquí y ahora, el estar lo más presente posible. O sea, hoy yo creo que estás más convencido que nunca que definitivamente es el estar presente. Estar aquí. ¿Y qué opinas del futuro? Cuando la gente habla, no, pero pienso en el futuro. Pero puedes pensar en el futuro, tú puedes proyectarte al futuro, pero eso es una maravillosa ilusión. ¿Y cómo puedes olvidarte del futuro cuando estás con de repente muchas cosas que tienen que ver con tu futuro? ¿Cómo puedes vivir el presente y estar realmente viviendo el presente y concentrado y disfrutando la vida que tienes? ¿Tú viste The Matrix, la película? Por supuesto. Ok, hay un momento en que Neo está peleándose con estos agentes y ellos finalmente le disparan. Y él en ese momento descubre que no son más que un programa. Y las balas se quedan suspendidas en el aire, él las agarra y las tira. Es así. El futuro es una tremenda ilusión. Estamos pensando en el futuro del país, en nuestro futuro, en el futuro de nuestros hijos. Es lo que deseamos.
pero no podemos ni siquiera controlarlo. O sea, ahorita pensamos en que la economía del Perú debería crecer, ¿no es cierto? Y nos viene un batacazo y se caen los commodities y pasa una cuestión y nuestra economía baja. Hay una crisis política y la economía se cae. Y de pronto, cuando menos lo esperamos, sube el precio de esto, sube el precio del otro y la economía sube. Y la gente cree que está realmente gobernando el futuro y no tenemos control absolutamente de nada. En realidad nadie. Entonces, no hay una buena entonces si no hay control de eso, ¿por qué vamos a angustiarnos? Exacto. O sea, si lo vemos de esa manera, en todo caso, ¿por qué tendremos que angustiarnos? Exactamente. Una gran verdad. Es una forma de ver, ¿no? Otra perspectiva de ver la vida. Exactamente. ¿No? ¿Qué opinas tú del emprendimiento acá en el país? ¿Crees que es fácil? Porque tú estuviste y estás en temas de emprendimiento. Tú eres un emprendedor de... No, pero digamos en emprendimiento, digamos económico, me metí en una empresa hace relativamente poco y la empresa fracasó al final por una serie de problemas. Y de ahí se aprende también. ¿Qué sentiste cuando fracasaste? Oye, no me gusta decir fracasar, sino una experiencia, ¿no? Que uno es una tuvo. experiencia, pero fue un fracaso. Y del fracaso se aprende, del error se aprende, siempre. ¿Cómo saliste ahí tú? Salí perdiendo Ya. en términos económicos, Ajá. salí ganando porque aprendí. ¿Y para ti fue fácil? O sea, al final, bueno, no prosperó eso, pero al inicio empezaste muy animado con el tema de negocio. Fue un restaurante, ¿verdad? Claro, claro. Buenísimas esas empanadas. Riquísimas empanadas. ¿Por qué no Ya, pero mira qué lindo dice. Yo no entiendo por qué no siguió funcionando. Bueno, hay porque el muchos problema aspectos. no es solamente lo rico de las empanadas que Sí, hay hacíamos, muchos aspectos. sino que el local costaba una cantidad, que nuestro margen era pequeño, que no había un sitio para estacionarse, bla, 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 bla. Puedes tener todos los factores que quieras. ¿Y cuál crees que influyó muchísimo? Probablemente falta de publicidad, Ajá. o sea, de moverse un poquito más activamente. Ya. Y otra, que el sitio era un poco incómodo para llegar. No era muy estratégico. No era muy estratégico. Era bueno el sitio, Ya. pero si no tienes dónde estacionarte, te sigue de largo. ¿Y cómo así te animaste a poner ese restaurante? Porque yo no lo puse realmente. Yo entré cuando ya estaba de alguna manera tomada la decisión Ya. y me incorporé como socio porque necesitaban una figura, una imagen que ayudara a promoverlo. Ajá. ¿Tú estás de acuerdo con que el peruano emprenda negocios o no? O sea, ¿los animarías a hacerlo? Pero no solo negocios, A pesar de ese Liz, tema. no solo negocios. O sea, negocio parece que solamente tiene que ver con comercio. Yo iría más allá del negocio. Yo iría al emprendimiento como generador de energías en general. Generador de energía, qué interesante lo que O sea, acabas de decir. te digo, por ejemplo, tenemos una economía básicamente extractivista. Una economía que se basa en sacar los minerales de un lado y llevarlos. Ya, tenemos una versión diferente porque emplea mano de obra, qué sé yo, que es la agricultura. Ajá. Que ya no es solamente extractivista, sino que además significa moverse. Sí, pero ¿qué cosa estamos generando nosotros más allá? Sacamos hierro y lo convertimos en hierro. Ajá. Sacamos cobre y lo convertimos en cobre. En cobre. ¿Transformamos algo de eso? ¿Somos capaces de transformar eso? Entonces, por ejemplo, tenemos leche. ¿Cuánta se convierte en queso? Sigo jugando. No, sí, ¿Qué redes hay es que internas para poder lo que estás diciendo mover? es totalmente cierto y totalmente importantísimo. No solo el país se está dedicando a vender lo que hay, pero no estamos creando. No Creando estamos algo que innovando, no permita estamos- reproducir eso que estamos haciendo. Exacto. Yo ahí, por ejemplo, tengo una imagen de mi padre, ¿no? Mi papá era ingeniero mecánico, como te dije, y me decía en Europa y en Suecia, que es donde tenían los grandes, los grandes aceros, extraordinarios aceros tenía Suecia, Industria, sí. dice, desarrollaron la industria del acero haciendo ferrocarriles. O sea, mientras ellos tendían líneas de tren, iban desarrollando su industria del acero. Entonces decía, qué bacán, o sea, tenías por un lado una posibilidad de fabricación de acero, pero por otro lado desarrollaste otras técnicas. ¿Qué te sustentaba eso? Una fabricación simple, como era la de los rieles. Entonces, cuando te quedas pensando, dices, ¿qué cosa se hizo acá? ¿Qué cosa se transformó? Acá tenemos Cider Perú. ¿Cuánto ha crecido? Aceros Arequipa. Ok, seguimos haciendo fierro corrugado. ¿Se puede ir más allá? Entonces, ¿se puede transformar una acerería para generar acero para otras cosas? Por ejemplo. Transformemos. Transformar. Finalmente, yo diría que es eso, ¿no? Transformar. Empecemos a pensar un poquito más allá. poquito más Yo allá. sigo pensando eso es una posibilidad. Entonces, cuando tú me dices emprender un negocio, difícil. ¿Qué hace la gente? Lo primero que piensa es comercio. Porque es fácil. Tengo un producto, lo paso a otra mano y gano la diferencia. Pero a ese comercio chiquitito se le ponen los grandes comercios enormes.
que te llenan de cosas y tu bodeguita se va al diablo o tu librería chiquita compite contra una librería grande y muere. Claro, es cierto. Entonces, ¿cómo hacemos para ir un poco más allá del comercio? ¿Cómo hacemos una creación diferente? ¿Qué opinas de la política? ¿Cómo impactaría el gobierno? La política es fundamental. La política es fundamental, o sea, la política tiene que dar de alguna manera los lineamientos claros para desarrollarlo. Pero la dicotomía que se ha establecido es la política de los empresarios versus la política de los trabajadores. Como que todo separado. Y no están separados. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que se necesita acá en el país para tener buenos políticos, un buen gobierno? A ver, para tener buenos políticos, si tuviéramos la receta estaríamos bien, ¿no? Pero ¿cuál sería para ti la...? Todos tenemos de alguna manera... Te lo digo de una manera simple. Nuestra receta egoísta de pronto. No, yo quiero una receta que es mucho más generosa. A ver, ¿cuál sería? Dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en el país. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en ese futuro del cual estábamos hablando hace un ratito y trabajemos para eso. Cuando sacaron este cartel, no sé si lo has visto, los impuestos públicos son prestados, no sé si viste, salió hace poco en Twitter. Ya. Entonces da lo mejor de ti porque ese tiempo pasa inmediatamente, es verdad, y trabaja de la mejor manera. ¿Qué cosa significa trabajar para el país? Si solamente son mis intereses, si yo tengo una fábrica y lo que quiero es que no me toque en esta fábrica, para ver de qué manera podemos movernos para beneficiar al ciudadano. Pero tenemos una muy mala cultura. Tenemos la cultura del aprovechamiento, tenemos la cultura del botín. ¿La cultura del más vivo de pronto? Del botín. Ya. Ni siquiera de la ganancia, del botín. Yo quiero hacer un negocio, hermanito. Me lo llevo todo. Y nos repartimos. No, nos repartimos si es que estamos en esto y si puedo atrasarte, te atraso. Te cabeceo, como dicen. El cabeceo, por ejemplo. El cabeceo. A ver, en unas cuantas palabras, ¿qué me dirías tú? Perú. ¿Quieres que te diga una palabra para cada cosa? Una sola palabra. Perú. Corazón. Corazón. Negocios. Necesarios. Emprendimientos. Necesarísimos. Mujer. Mujer peruana, te voy a decir dos palabras. La más linda. Mujer. La más linda. Insisto. Hombre. Fuerza complementaria. Género. ¿Qué cosa es eso? Te lo digo de una manera simple, prefiero las relaciones sexuales a las relaciones generales. Qué interesante tu respuesta. Amor. Motor de la vida. Tus hijos. Tus dos hijos. Todo. Tu esposa. Todo. La consultoría que tienes. Es mi medio de trabajo. Y también es un espacio de realización personal. ¿Cuál sería para ti el mensaje que le darías a los peruanos? Así, de Gianfranco Obrero, de un hombre con trayectoria, con experiencia, con sabiduría acumulada. Comparte un poco, por favor, de esa sabiduría. ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo primero que dices? Que aprendamos a ser generosos. Que aprendamos a mirar al otro antes de mirarnos a nosotros mismos. Mirar al otro antes de mirarnos a nosotros mismos. Tenemos una cultura que está centrada en nosotros. Te pongo un ejemplo muy bonito. Fukushima, Japón. Terremoto, se produce esta cosa increíble, terrible, y de pronto habían hombres mayores, más o menos de mi edad, un poco mayores, que entraban al área radiactiva de Fukushima a ayudar a los otros. Y le decían, pero se van a morir. Bueno, en algún momento nos vamos a morir, pero tenemos que ayudar. ¿En quién estaban pensando? Eso me parece fascinante. De pronto, después del terremoto, mercados totalmente rotos y las góndolas deshechas, y entraba un japonés que necesitaba una bolsa de arroz porque comían arroz y no se llevaba todas las bolsas de arroz. Se llevaba una bolsa de arroz porque el que venía atrás también necesitaba una bolsa de arroz. ¿Cómo haría un peruano? Mejor no digo nada. No, es real. O sea, entraría, las acapararía todas porque se tiene que proteger. Bueno, aunque hay peruanos y peruanos. Pero lo vas a entender y no solo en Perú, digo peruanos, pero lo veríamos en cualquier otra parte del mundo. En realidad, sí. Entonces, ¿por qué en Japón hay eso? Porque hay una cultura colectiva. Hay un respeto por el otro, hay un respeto por ese entorno, por esa sociedad que los contiene, con todos los errores que pueda haber, claro. Pero esa cultura a mí me parece importante. Los proyectos de Gianfranco Obrero. Tenemos 2 películas ahorita ya. 2 películas, los proyectos en general aparecen, yo no los estoy buscando completamente. Entonces de pronto me llaman para una película, veo si me gusta el guión y acepto. Y Norte y Papá por 3. Norte se filmó hace 2 años y medio, se filmó en enero y febrero de 2017, sigo en el milenio pasado.
Y Papá Bro 3 se filmó, no me acuerdo si fue este año o a fines del año pasado. Las dos películas han coincidido en la salida y está saliendo otra más, Claro. que tengo un papel chiquitito que es Sebastiana, Otra La más Maldición, tenemos. que es de Augusto Tamayo. Ahí tengo una entradita, nomás un cameo, como dicen. ¿Ya? El cine es muy bonito hacerlo, es muy encanta, ¿no? bonito, Se nota, te es brillan los ojos apasionante. cuando hablas de eso. Es que es muy bonito. Necesitamos así gente con mucha pasión para Liz, hacer si las tú me cosas. dices, ¿qué te habría gustado ser a los 16 años? Probablemente te habría dicho, yo quiero ser actor de cine. Y lo es. Terminé siéndolo. La Porque vida en me llevó a realidad- eso. Porque en el fondo tú deseabas eso, mira, ¿no? ¿Cómo es, no? Al final la vida te lleva ¿Eh? a donde tienes que llegar. Porque El cine has me estado gustó siempre. haciendo varias cosas. El cine me gustó siempre. Yo sé que recibes muchos premios, has estado recibiendo bastantes premios y vas a recibir otro, entiendo, dentro de poco me estabas contando. Un Un reconocimiento. reconocimiento. Y nosotros también queremos hacerte ¡Ay! un Eso sí no lo esperaba. Nuestro humilde reconocimiento de acá de Astro ¡Ey, Pero qué sí, bonito! puedes leer ahí el mensaje, Gracias. si quieres. Dice, en reconocimiento a señor Gianfranco Obrero P. por ser una persona con mucha valentía que alcanzó la prosperidad. ¡Qué lindo! ¿Te ¡Qué gustó? lindo! Prósperos TV, claro que sí. Qué lindo, gracias. Y ojalá que esa prosperidad pueda de miles de maneras reproducirse en cada uno de los peruanos. ¿Cómo de miles de entiendes tú maneras. para terminar por prosperidad? Aquello que te haga sentir bien. Si medimos solamente prosperidad con índice económico, estamos fregados, Liz. Perfecto. Por eso estás acá, porque estás alineado a lo que nosotros pensamos. Prosperidad es mucho más allá que la parte económica. Es mental, emocional, hasta espiritual. Muchas gracias por estar A acá. ti, Liz, ha sido un Gianfranco. placer. Nos vemos en un siguiente episodio.